strategic intent o la intención estratégica. Cuando hay accionistas que no comparten la misma visión, ponen en riesgo el futuro de la empresa porque empieza como emprendedor, te suma bien compararte. Hoy tu modelo no es rentable. China hoy es el motor del mundo. Busquen oportunidades que reten su vida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Quiero Cambiar el Mundo. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, especializado en temas de competitividad, que se llama Arturo Sánchez. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Estimado Jorge, Ceci, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy contento pues de platicar de varios temas importantes con esta audiencia y bueno, pues esperemos que sea un episodio que les dé mucho valor y que les guste. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Además decirles que Arturo pues es nuestro profesor. Nos tocó tomar con él un diplomado de estrategia directiva y la verdad es que encantados. Nos revolucionó la cabeza. Hay días que salíamos así como, wow, tenemos que implementar esto, nos falta muchísimo y la verdad es que nos ha ayudado mucho. Sí, y pues con lo que queremos comenzar es con una frase que tú nos hablaste constantemente, que es esto de convertirse en un ser de luz. ¿Qué es esto de los seres de luz y qué significan a nivel de empresa y competitividad? Claro que sí. Pues bueno, es una frase que desarrollamos hace tiempo, entendiendo como estas entidades de ser de luz, aquellas personas, aquellos empresarios o emprendedores que tienen esta vocación, este propósito de querer evidentemente hacer un proyecto de negocio, cambiar su entorno de negocio, pero que al final no encuentran la fórmula o que descuidan la fórmula de la rentabilidad o de la sustentabilidad. Es algo que a veces, queramos o no, impacta directamente en los proyectos y hace que muy buenos proyectos, muy buenas intenciones o buenas ideas en su momento no logren materializarse. Entonces, cuando vemos estos procesos o esta parte de los programas de alta dirección, decimos, bueno, va a haber personas que se enfocan en temas de propósito, de rentabilidad, que es importante, participación de mercado, pero va a haber otro grupo de personas, otro grupo de empresarios, otro grupo de emprendedores que se quedan solamente con el propósito, se quedan solamente con las buenas intenciones y no logran materializar un proceso de rentabilidad, de sustentabilidad. Entonces le digo, no es malo, ¿no? Hay una buena intención, pero les vamos a llamar de en adelante seres de luz, seres que solamente buscan generar el impacto y que lamentablemente quedan cortos en la sustentabilidad de un proyecto exitoso o escalable sobre todo, ¿no? Ok, eso está muy interesante porque cuando nosotros lo escuchamos decíamos, habla de nosotros, ¿a qué se refiere, verdad? De seres de luz, porque de repente queremos más ayudar y cambiar al mundo y de repente pues nos llega a faltar como mayor estrategia, que eso es lo que aprendimos justo en el diplomado donde fuiste nuestro profesor. Sin embargo, ¿esto de ser seres de luz puede poner en riesgo al negocio o no necesariamente afecta el mismo desarrollo empresarial? Mira, yo creo que tiene que ver, Jorge, Ceci, con un proceso de madurez y entender el entorno de negocio. Es decir, recordemos que las empresas, aun aquellas que buscan, o más bien, pues todas deberíamos buscar este propósito de impacto, pero todas las organizaciones empresariales tienen un propósito financiero que tiene que ver con un tema de rentabilidad. Entonces, al momento en que finalmente nos gana este amor al arte, este deseo de poder llegar a generar un proyecto a partir pues, de nuestras fortalezas, a partir de nuestros gustos y descuidamos en gran medida que tiene que ser un proceso o un proyecto sustentable, es decir, que pueda ser escalable, que genere rendimientos. Generalmente en los procesos les digo, miren, hasta en el caso de Batman, cuando en algún momento en alguna de las películas le preguntan por qué el hospicio donde tiene a los niños no está teniendo los cuidados que requiere, entonces llega muy enojado Bruce Wayne y le pregunta a su director, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto descuido en nuestros procesos? Y entonces le dicen, bueno, señor Bruce Wayne, pues es que tiene que haber utilidades, ¿no? Para que pueda seguir dando beneficios y hoy no están dando. Entonces, esta parte de ser de luz es un cuestionamiento donde tengamos que cuidar una reflexión a decir, a ver, tenemos sí que tener propósitos, sí que tener, pues de alguna manera esta vocación, pero no es suficiente en un entorno en donde nos vamos a enfrentar a múltiples factores y finalmente tanto el crecimiento, el desarrollo social, el crecimiento natural de la empresa requiere recursos y si no lo vemos así, estamos condenados a que quede en un proyecto pues de alguna manera buen intencionado,
pero sin viabilidad y sin escalabilidad o crecimiento, Claro, ¿no? porque al final pues todas las empresarias y empresarios tienen que poner dinero, hay que pagar cuentas, ¿no? Entonces no podemos tener una empresa que esté girando en números rojos, que nos hablabas también, ¿no? De cuántas empresas no llegan a tener este punto de equilibrio, las que se quedan en el Valle de la Muerte y que a veces no nos damos cuenta por no tener una buena estrategia, tomamos malas decisiones y pues esto nos va a terminar quebrando y pues no vamos a producir este valor compartido, no vamos a tener esta generación de empleos, generación de riqueza y mucho menos generar un impacto positivo a través de la misma empresa, ¿no? Es correcto, Ceci. Sobre todo, te voy a decir, la parte que a veces descuidamos cuando el propósito o la intencionalidad de un emprendedor está, pues obviamente que el ímpetu, el motor principal de cualquier emprendimiento, pues estas ganas de probar algo que tú crees que va a funcionar, etcétera, pero descuidamos mucho la parte financiera y es cuando decimos, bueno, eres ser de luz cuando descuidas esa Exacto. parte y entonces es una parte que de alguna manera va dentro del paquete, va dentro del modelo de negocio y si no lo tienen claro y si no sabemos tomar decisiones, pues el día de mañana puede quedar muy coartado, ¿no? Vimos cuántos casos de proyectos de asociaciones civiles, porque esto aplica tanto para Exacto. SACES Sí. como para empresas privadas, inclusive hasta para el mismo gobierno en términos presupuestales. El tema de no ser proyectos sustentables, como muchas SACES les pasó cuando finalmente se quitaron estos estímulos federales hacia el apoyo, vimos cómo la propuesta de valor de estas SACES no fue lo suficiente para que hubiera, pues en este caso, donadores que pudieran mantener sus proyectos y vimos cuántas cerraron, cuántas no lograron subsistir cuando ya no tenían este apoyo de gobierno y entonces se enfrentan a una situación en la que pues el donador dice, oye, pues está padre, quiero impulsar, quiero pues de alguna manera participar, pero ¿qué me ofrece tu asociación? ¿Qué me ofrece tu proyecto? Y es cuando entonces les digo, bueno, pues a veces sí llegamos a ser seres de luz cuando no logramos darle esta materialidad de viabilidad, ¿no? Totalmente. Y cuando tú nos hablabas en el diplomado, también hablábamos de que hay un propósito y tú decías, más allá de la parte romántica, ¿qué es el propósito? Cuéntanos un poquito, compártenos desde tu visión. Mira, yo creo que el propósito, decíamos, en planeación estratégica hay varios pasos que se siguen y el propósito es el número 1 junto con la visión. Y hoy el propósito es un elemento fundamental en las organizaciones porque hemos visto cómo la carencia de él hace que finalmente se pierda brújula, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo hay modelos de negocio donde se pierde este sentido de por qué hicimos el proyecto y porque acordémonos que cuando uno empieza a crecer va encontrando diferentes oportunidades y a veces cuando no recordamos el propósito porque hacemos el proyecto, pues nos logra diluir, ¿no? Entonces el propósito estoy convencido de que es un elemento clave. Fíjense, hay algo interesante que se llama, que me gustaría compartirles, que se llama el Strategic Intent o la intención estratégica. Okay. Este concepto es un concepto que Harvard desarrolló hace ya algunos años, más de 10 años, y que lo publicó en su revista Harvard Business Review y que habla de cómo las empresas pymes, cómo las pequeñas empresas pueden competir contra las grandes. Entonces dice, a ver, tú no puedes competir contra la grandota en el mismo terreno que la grandota. La grandota es enorme, tiene recursos, tiene ventajas competitivas ya muy consolidadas y desarrolladas. Entonces, si tú quieres competirle al tú por tú en el mismo terreno de juego, vas a perder. O sea, es muy, muy, muy difícil que lo puedas hacer, simplemente por tamaño. Pero hicieron un estudio donde hicieron un análisis entre empresas de Occidente contra empresas de, pues de alguna manera, de Asia, sobre todo en Japón, y descubrieron que siendo las de Occidente, las revolucionarias, Caterpillar, Xerox, en fin, en varias industrias en ese entonces descubrieron que las empresas japonesas que eran pequeñas en su momento y que se convirtieron en grandes jugadores, desplazando inclusive a las grandes empresas occidentales, se debió en primera instancia a la intención como el motor que alineó crear ventajas competitivas distintas. Es decir, a ver, yo no le voy a ganar a una empresa ya consolidada. Entonces, si yo no le puedo ganar ahorita en el mismo terreno, tengo que ser creativo y entonces pensando en la intención de ser competitivo y el día de mañana verme como esa empresa, ¿qué ventaja competitiva puedo crear que no sea la misma que ellos tienen, pero que el día de mañana pueda ser distinta y que me lleve a ese nivel de competitividad? Entonces, esta intención lo que logró es generar un entorno de entusiasmo en los equipos de trabajo. O sea, realmente compraron la intención y el propósito y dijeron, no,
vamos a ver cómo somos innovadores, vamos a ver cómo se nos ocurren ideas más sofisticadas, cómo trabajamos más. Una de las cosas que este estudio documentó fue que al momento en que un equipo de trabajo tenía este propósito o esta intención estratégica, sacrificaba más tiempo para lograr materializarlo. O sea, porque estaban convencidos de decir, no, tenemos que ser el número 1, ¿no? Hoy no lo somos, pero ¿cómo sí logramos? O ¿cómo logramos comunicar este propósito y poderlo transmitir? Entonces, yo soy convencido que el propósito no solamente es un tema de cliché que vemos en programas, es un tema que genera cambios en las organizaciones. En la estrategia es fundamental, te hace que te diluyas, hace que no tengas claridad en el corto y mediano plazo. Y entonces el propósito para mí sí es un elemento que tiene que ir como el paso, repito, número 1 ahí acompañadito de la visión, pero el propósito define el modelo de negocio. O sea, ¿para qué estoy haciendo lo que hago, no? Entonces, sí, yo soy ferviente y bueno, pues al final, como les platico, queridos amigos, es algo que si lo sabemos comunicar a la organización, es una herramienta poderosísima generadora de ventajas competitivas. Me encanta, y la verdad es que nosotros realmente creemos en el propósito, pero no con este propósito que luego te marcan hasta a nivel personal de que este es tu propósito de vida, y entonces significa que si las empresas tienen propósito, su único propósito. Creo que al final este propósito evoluciona por los intereses que tengan a nivel de los objetivos que planteen, ¿vale? Las capacidades que tienen estas empresas, cómo funciona ese modelo de negocio, y lo que nosotros sabemos que le da la energía final a este propósito son las causas sociales y ambientales que tienen. Pero lo que queremos es conocer un poquito más sobre ti, sí. Arturo, ya que pudimos como abordar esos primeros temas. Realmente nosotros identificamos en este diplomado pues una actitud muy realmente tranquila, y eso que tú tienes, pues posiciones clave dentro de consejos de las empresas. Sí. Sin embargo, de repente creíamos que eres como muy recto, muy duro, ¿va? Y si bien ecuánime, tranquilo. Tienes como tus posiciones muy, muy claras de cómo deben funcionar las empresas, te veremos como también muy, muy, muy tranquilo, muy, muy relajado, y sabiendo que has enfrentado grandes retos. Pero, ¿qué es lo que pasó en tu infancia, en tu juventud, en algún momento de tu vida que te causó esta personalidad que te ha ayudado a llevar a lo que estás el día de hoy? Pues mira, han sido varias en este proceso. Creo que una de las que más me han marcado y que me encanta compartirla cuando tengo oportunidad fue el cómo me animé a emprender. Cómo fue ese brote de inspiración, esa visión, ¿no? De decir, a ver, tener un proyecto propio y decir, a ver, ¿cómo me animo? Y bueno, haciendo un poquito la historia corta por temas de no aburrirlos mucho, en algún momento trabajaban para una empresa internacional y bueno, tenía que coordinar los procesos logísticos a nivel global. Entonces tenía mucho estrés por estar coordinando pues embarques desde Asia a Estados Unidos, Europa, en fin. Y entonces un buen día en un Starbucks, recuerdo estar en una mesa como para 5 personas, y pues yo tenía mi computadora haciendo órdenes de compra, viendo estatus de pedidos, y en eso en este establecimiento estaba lleno, ¿no? Entonces se acercan 3 muchachos y llegan conmigo y me dicen, oye, ¿nos puedes compartir tu lugar? O sea, eran una mesa como 5 para 6 personas. Le digo, sin problema, adelante, ¿no? Entonces se sientan estos chavos y son estudiantes de la carrera de desarrollo de negocios de una universidad. Ahí estaba uno de metiche escuchando la conversación de ellos y mientras uno haciendo órdenes de compra. Y en eso llega un asesor o un consultor que era maestro de esta universidad. Y entonces empiezan a platicar y bueno, su plática se me hizo muy interesante. Entonces dije, bueno, pues aquí voy a hacer como que trabajo y voy a poner atención a la charla. Y entonces la discusión era que ellos habían logrado, ellos eran como de cuarto semestre o quinto semestre de esta universidad, y habían desarrollado un proyecto de negocio que consistía en un chocolate, y entonces el consultor les estaba dando recomendaciones de su plan de negocio, cómo van a recibir capital, cómo tenían que ir a los bancos. Ya tenían ellos el chocolate. O sea, yo me impresioné como chicos de quinto semestre ya tenían el producto listo, tenían todo, ¿no? Entonces, al final el consultor les dice, miren chicos, yo les voy a dar algunos consejos. Okay. Dice, dice, cuando ustedes vayan a las organizaciones, dice, ustedes, mucha gente van a pensar que ustedes son, pues, pedantes. Me acuerdo del calificativo que le dice. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de una muy buena escuela y cuando lleguen a una organización, ustedes van a decir lo mal que hay y van a decir, a ver, eso está mal. Y entonces la gente alrededor va a decir, ay,
¿Y escuchaste al muchacho de la universidad? Dice, entonces es un pedante, ¿no? Entonces dice, uno, sépanse distinguir y que no les dé miedo. Siempre comuniquen las mejores prácticas. Y dos, busquen oportunidades que reten su vida. Esa frase, no saben, muchachos, fue para mí así, se abrió el cielo. Porque yo estaba haciendo una orden de compra en ese momento, estresado, y cuando escuché esa frase, dice, si ustedes buscan oportunidades que reten su vida, dice, no necesariamente es lo económico. Busquen proyectos que los reten, que los hagan ser mejor personas, que construyan un mundo mejor. Y entonces en ese momento sabrán que valga la pena. Y bueno, hizo algunos ejemplos de compañeros de él que habían sido revolucionarios y que hoy esa digamos, cultura de vida los llevó a crecer en posiciones distintas. Entonces yo recuerdo que terminó la plática, ¿no? Cierro mi computadora y dije, hoy lo que hago no me reta. Hoy lo que hago no me lleva a un siguiente nivel. Y ahí fue cuando decidí emprender de mis primeros negocios, decir, no, tengo que buscar algo que me motive, que me llene. Entonces, hoy creo que ha sido una de las directrices dentro de mi sistema de creencias, diríamos así, que me ha impulsado y que lo comparto porque creo que estoy convencido, para quienes nos gusta la adrenalina un poco, buscar oportunidades que reten su vida los va a llevar a un nivel completamente distinto. Repito, no en el económico, sino realmente en decir cómo crezco, cómo aporto, cómo doy. Entonces, pues yo creo que sería la anécdota más significativa que he tenido. De ahí, pues obviamente uno ha ido aprendiendo de las buenas o malas decisiones, pero ese buscar, no detenerte, seguir y sobre todo un cuestionamiento, decir, a ver, lo que hago me enriquece, lo que hago hoy me satisface, o busco continuar en esta sed de buscar de crecer y de buscar aportar, ¿no? Entonces, pues es una anécdota que con gusto les platico. Repito, sí marca mucho la toma de decisiones. Y bueno, pues de ahí muchas que seguramente por ahí estaremos platicando, pero pues creo que ha sido la que más me ha marcado en mi formación empresarial en ese proceso. Y de cuando estabas aquí emprendiendo, ¿cómo pasaste a ser consultor ahora empresarial, a dar cátedra sobre negocios, a estar llevando adelante a estas empresas hablando de dirección, estrategia directiva? Cuéntanos como de esa trayectoria que has tenido, cuáles han sido esos retos, cómo pasaste de ser el emprendedor a ser este referente que ahora conforma consejos consultivos, que conforma a estos consejos que toman las grandes empresas y las direcciones que deben de tomar decisiones. ¿Cómo pasaste a ser lo que eres ahora, nuestro profe, maestro Arturo, del diplomado en estrategia y dirección de negocios? Con mucho gusto. Mira, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado es encontrar personas mejores que yo. En su momento, cuando empezamos a entender cómo es el ecosistema de la alta dirección, un camino definitivamente es estudiando. O sea, creo que el saber desde un punto de vista de mejores prácticas o académico te permite tener cosas que no sabías, ¿no? Y como siempre les he platicado, la alta dirección significa saber qué hacer y saber qué no hacer. Eso, pues hay una curva de aprendizaje que si no la tienes, el riesgo de tomar malas decisiones es amplia, cuando aún no lo deseas. Entonces, aunque te encante y disfrutes tu proyecto, pues a veces el no saber un tema de finanzas, un tema de cadena de suministro, un tema de ventas o de marketing, te limita en el potencial de la estrategia. Entonces, algo que me ha ayudado mucho, pues es evidentemente el tema de seguir estudiando, el tema de pues un posgrado, diplomados, programas. Entonces yo creo que un eje importante de recomendaciones, sigan preparándose, eso siempre ayuda, ¿no? Otro, pues es definitivamente el entorno, es decir, el estar con personas que uno admira por el desempeño de su empresa, y que finalmente tengas el testimonio o que tengas el acompañamiento. A mí me ayudó mucho un gran amigo que finalmente él es consejero ejecutivo para consejos de administración de empresas transnacionales. Recuerdo muy bien que cuando lo conocí fue algo muy curioso porque me dio un consejo muy fuerte en torno de un proyecto social, exactamente con el tema de rentabilidad. Me dijo, a ver, aguas con perderte entre tu sueño y ser un proyecto sustentable, ¿no? Claro. Y cuando platicaba yo con él de las cosas de las cosas que le aprendí, y cuando recuerdo que lo acerqué a los primeros proyectos en conjunto, me dice, y bueno, ya me trajiste un cliente, ¿qué quieres, Arturo? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Una comisión? Y le dije, aprender. Quiero que me enseñes, quiero que me des un espacio en tu agenda para aprender de gobierno corporativo, para aprender un poco todo esto lo que haces, y me lo dio.
¿no? Entonces, me invitó a estar en consejos de administración en el que estaba. Empecé a aprender de cómo el carácter que se requiere para poder... siempre les he platicado la diferencia entre un consultor y un consejero, pues es que el consejero tiene que tomar decisiones aun cuando el dueño no esté de acuerdo. Okay. Y es un proceso de madurez importante para los dueños, pero poderte enfrentar a un director, a un empresario y fortalecer tu opinión es un reto, claro, ¿no? Entonces, yo creo que uno es acercarte al entorno, acercarte a estos grandes personalidades que finalmente ya aportan y tienen experiencia. Y tercero, pues es animarte finalmente a tomar en ti, en tus manos un proyecto, saber que tienes la capacidad para hacerlo y empezar a tomar decisiones junto con, pues obviamente, en este caso ya sea el consejo o el mismo dueño. Entonces, todo ese ecosistema de estos 3 caminos es lo que me ha ayudado y que me sigue ayudando a cada vez ser mejor consejero, a desarrollar mejores proyectos en temas de planeación. Y bueno, pues uno siempre aprende todos los días, ¿no? Serían como los 3 caminos que me han ayudado a mí en este proceso. Totalmente, me encanta sobre todo este tema que has hablado de los retos, y creo que justamente te gusta ponerte en más posiciones de retos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de mesa y los videojuegos, y muchas veces pierdo, pero lo importante es querer seguir jugando y aprender de cuál fue el movimiento en el juego de mesa, cuál es el movimiento en la estrategia empresarial, y creo que eso es lo que te define mucho como el profesional que eres, como el especialista que eres, que te enfrentas a retos y ayudas a otras empresas a enfrentar esos retos. Y justo la siguiente pregunta que te quiero hacer es sobre el tema de la visión. Nosotros durante mucho tiempo, los que conformamos el equipo, tanto como socios como colaboradores, pues hacíamos sesiones anuales de, bueno, ¿y a dónde queremos llegar? Y el siguiente nivel. Y hay algo que me dolió, pero lo aprendí mucho, que tú lo compartiste, que es la visión no se democratiza. Algo así nos compartiste. Nos llevaba horas la planeación, todos con post-its y días, y no llegábamos como a acuerdos comunes. Y cada año era una nueva dirección, yo por lo mismo provocado. Un poquito, tú dijiste formalmente, la visión es de una sola persona o de muy pocas personas. ¿Por qué sucede eso? Es correcto. Yo creo que la visión ha sido pues un tema muy de cliché en todos los foros de negocios, cuando menos lo que me ha tocado escuchar. Y si bien se mencionan constantemente la visión, a veces no caemos un poco a decir, oye, ¿qué es la visión? ¿No? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo sé que mi visión, o sea, la que tengo es correcto, ¿no? Y bueno, cuando platicamos este tema, pues llegamos al punto en decir, bueno, la visión es una habilidad. Es decir, es la capacidad de una persona de poder visualizar escenarios futuros. Y entonces cuando entendemos que es algo que no está escrito, ¿no? O que no tiene que cubrir y ahorita vamos a hablar a lo mejor rápido el tema de la visión para inspirar a la organización, que es la que vemos tradicionalmente la que en estos formatos. En la pared. Sí, en la recepción muy bonita, muy inspiradora. En la página web. Es correcto, ¿no? O sea, que tiene una funcionalidad, pero eso no es en sí la visión como habilidad empresarial. Entonces, hoy la visión es una habilidad que hay que irla desarrollando. Entonces, cuando un emprendedor, un empresario, ¿no? O un líder de algún proyecto tiene que tener claro en su mente hacia dónde quiere llevar el proyecto, ¿no? Y eso es la parte de dirigir y decir, a ver, yo voy de A a B. Y entonces, en ese escenario B, que lo voy a llevar, veo este contexto, veo estos riesgos, veo estas oportunidades. Hoy tengo claro el camino, o a veces no lo tienes tan claro, pero tienes claro esas áreas de oportunidad y decir, bueno, creo yo que si podemos trabajar y abrir una oficina comercial o hacer una alianza con esta persona o con esta organización. Entonces vas construyendo y materializando esa visión, ¿no? Hacia dónde quieres proyectar la empresa. Entonces, esta visión, decíamos, no se democratiza en el sentido en que tiene que ser tuya. O sea, tú tienes que tener claro, no tener claridad. Una vez que existe esa claridad en las posiciones de liderazgo, viene el poder traer a tu equipo, ¿no? A que compartan esa visión, que es un tema difícil porque es, repito, no, o sea, puedes tú redactar un párrafo que quede muy corto en la amplitud, hablando de, pues, oye, vamos a crecer a este nivel de ritmo, a estos mercados, vamos a tener estos desafíos. Eso no viene en el párrafo. Hay que transmitirlo a la organización y como habilidad, entonces queda el reto de que los mandos medios, ¿no? Tienen, o inclusive los mismos directores de área, tienen que saber dentro de su mente entender esa visión e interiorizarla.
Y entonces cuando dicen, a ver, vamos para allá, me queda claro que allá es que nos vamos a enfrentar a A, B, a C, que vamos a tomar esas decisiones. Y entonces viene ese proceso de alineación que permite que toda la estructura, desde su entendimiento, compartan la misma visión, ¿no? Más allá de este discurso, de este parrafito. Y el parrafito ayuda mucho para inspirar y recordar esa visión. Pero bueno, de ahí que venga esta importancia de interiorizarla, de entender que efectivamente no es un tema de lluvia de ideas, no es un tema de democratización, ¿no? Sí de comunicación, pero es un tema donde el líder, ¿no? Porque al final las empresas está hecha por personas que las coordinan, ¿no? Tiene que tener esa claridad y que va a tener que asumir el riesgo de tomar decisiones difíciles, ¿no? Porque posiblemente haya quien dice, a ver, esa visión no coincido, ¿no? O yo no estoy de acuerdo. Okay. Bueno, pues es la responsabilidad de la dirección, ¿no? Pues decir, pues va para allá, ¿no? Y te invito a que te sumes al proyecto y te explico el porqué. Pero si de alguna manera tenemos diferencias en la visión, pues se vale poder cambiar caminos, ¿no? Entonces, en los accionistas es clave. Cuando hay accionistas que no comparten la misma visión, ponen en riesgo el futuro de la empresa porque empieza uno a jalar para su lado y otro a jalar para el otro. Y entonces hace un descontrol en la empresa porque dice, bueno, a ver, A dice, o sea, el socio A dice una cosa y el socio B, y aparte me ha tocado empresas que son bien listas que dicen, oye, al A dile estas cosas y al B dile las otras, ¿no? Y entonces ya hacen que al final el control pues esté en manos de los colaboradores que a veces no tienen la claridad o el entendimiento de hacia dónde la quieren llevar, ¿no? Entonces, si bien la visión hay que, repito, desarrollarla desde hacia dónde la dirección quiere proyectar el negocio, sí puede consultar y sí la puede trabajar con su equipo, pero él tiene que asumir la responsabilidad de marcar el camino, ¿no? Entonces, sí es algo interesante que es fundamental para poder encauzar y asumir, sobre todo, creo, Jorge, Ceci, la responsabilidad de lo que implica de la dirección, ¿no? Claro. O sea, el no ser un velero que te lleva de manera probablemente orgánica a ciertos rumbos, sino decir, a ver, creo que hoy tenemos que dar la vuelta. Hoy creo que el entorno se avecina una tormenta y eso es parte de la visión. Es decir, necesito girar o necesito retroceder o necesito anclar, ¿no? Frenar, Es correcto. Entonces, sin visión, pues es un proyecto que va a la deriva y que no tiene ese sentido inclusive de responsabilidad y bueno, pues al final las grandes empresas, los grandes proyectos vienen de la mano con una gran visión. Claro, y qué importante saber esto y reconocer también las habilidades que tiene nuestro equipo. A veces ya traen la visión, ya ha dado resultados, estamos viendo que ha sido viable, ha sido factible todo en su plan, pero a veces por egos, malos liderazgos, que estar en desacuerdo, queremos implementar cosas nuevas cuando ya hay evidencia de que cosas pueden funcionar, ¿no? O queremos dar estrategias o cambiar la forma en que se está operando cuando definitivamente tú no tienes el expertise. A veces reconocer eso de que hay que consultar con alguien experto que ya pasó por ese camino, que nos pueda dar recomendación, alguien que sí sepa, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Si yo no soy la experta en finanzas y no tengo muy claro cómo dirigir la empresa, pues reconocer como ese papel, esa parte, y seguir como esta parte de la dirección como lo marca y ajustar a todo el equipo, ¿no? Que claro, no está peleado el mundo de los negocios y del impacto, que se plasme también dentro de esa visión, ¿no? Que comprendan los equipos. Sí, y justo lo que nos gustaría pasar en la siguiente conversación es cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las empresas cuando no aplican bien estos conceptos que nos acabas de compartir de la visión o en general, de manera muy particular, cuáles son los riesgos de que no tengan una estrategia correcta. ¿Qué le puede pasar a estas empresas? ¿Estancamiento? ¿Cerrar? Si nos pudieras contar alguna historia que pudiera ser como importante y que refleje estos riesgos. Sí, claro. Mira, yo creo que vienen varias situaciones de riesgo que le pueden dar, sobre todo al empresario y a las personas, porque generalmente cuando hablamos de empresas pareciera que es un ente individual al actuar de las personas y la realidad es que quienes mueven una empresa somos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, cuando decimos es que la empresa tiene riesgo, no, más bien alguien tiene un miedo o alguien tiene no tiene tan digerida la estrategia. Entonces, definitivamente el no saber es parte de la responsabilidad, es decir, no justifica el que no sepas temas de estrategia o temas de visión o temas de negocios.
porque tienes que asumir esa toma de decisiones, ¿no? Si bien no tienes que saber toda la operación, tienes que saber hacer las preguntas adecuadas para gestionar. Entonces, la ausencia del conocimiento de las habilidades definitivamente pone en riesgo y es muy probablemente que merme el potencial del negocio. Hay modelos de negocio que a veces por obra del Espíritu Santo son exitosos porque se combinaron momentos adecuados, que a pesar de las carencias con las que pudo haber sido el emprendedor estructurado, y ya sabes cuando dices, bueno, es que ni lo estructuré y nomás me salí y vendí, y jaló y funcionó y hemos crecido. Sí. Repito, el entorno fue favorable y qué bueno, ¿no? Te permitió. Hay una frase que dices, ¿no? Dios tiene sus favoritos. Es correcto, sí, no, o sea, Dios tiene, sí tiene personas a las que estima mucho y les echa la mano, pero a veces está ocupado, ¿no? Está ocupado en alguna situación complicada. Entonces la realidad es que el no saber si es parte de la responsabilidad, ¿no? Y si te puede limitar. Entonces, y el impacto puede ser de diferentes maneras. Me ha tocado estar en empresas, de hecho en algún momento me tocó estar en una empresa aquí de México muy importante en el sector deportivo, donde finalmente la falta de visión nos llevó a no aprovechar las ventajas que teníamos en su momento, teníamos pues una participación de mercado muy grande en el sector del fútbol, y el no tener claro cómo íbamos a competir, inclusive cosas curiosas, que alguien externo te comparta su visión y asumas que la tuya es la misma, ¿no? ¿Qué pasó? Nos dijeron, oye, ¿qué pasa si cambiamos el modelo de negocio a ¿no? Pasamos de una venta de retail, de artículos deportivos, una venta por catálogo, y eso completamente transformó, y creo que fue parte de los deterioros que esta empresa sufrió, que al final, al día de hoy, pues ya no tiene ya no están casi ni en operaciones, vino de un proceso de quiebre, teniendo un potencial enorme de negocio, ¿no? Entonces me ha tocado empresas del sector, por ejemplo, metal mecánico, que hacen maquinaria industrial, que tienen grandes ventajas competitivas, y la ausencia de la visión los ha limitado a crecer. Porque cuando no conoces ese tema, no conoces, por ejemplo, competitividad, ¿no? Que es un concepto importantísimo, y que no vienes de un entorno transnacional, donde vienes de una empresa donde te exige indicadores, te exige resultados, donde te va cuidando el costo, donde tienes que presentar donde te cuestionan tu estrategia. Entonces, ese entorno institucional que las grandes empresas por algo están ahí, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Pero te dicen que la gestión funciona de esa manera. Pues cuando no vienes de esa escuela, pues tratas de hacerlo como Dios te da a entender, y a veces omites o te justificas en la productividad, ¿no? Yeah. Entonces dices, oye, pues no, hazlo así, simplemente, que esté ordenado, limpio, no, mañana, ¿no? Oye, pues ya está, ni se puede pasar por aquí. No, pues sí, pero pues en una oportunidad tenemos, ¿no? Y cuando sabes que es uno de los importantes dentro de la calidad, ¿no? Entonces, me ha tocado estas empresas donde el potencial de negocio es enorme, pero esta falta de visión, sobre todo es decir, quiero que mi empresa sea como esta, quiero que tenga estas características, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que como empresario, como emprendedor, te suma bien compararte, te suma visitar qué hacen los grandes jugadores para que interiorices esa visión. Entonces digas, yo la quiero así. Yo quiero que mi área de producción se vea como acabo de entrar en esta empresa transnacional, que tiene bien delineados sus espacios, que tiene bien claros sus procesos. Mira cómo están de bien vestidos, mira los procesos de cuidado, mira cómo. Entonces vas interiorizando, porque repito, pues al final de cuentas, si nunca lo has vivido, nunca lo has visto, es difícil, ¿no? Entonces, coincide esta parte de que pues los elementos son importantísimos y te pueden llegar a mermar el desempeño de tu negocio por no saber o no ampliar esa visión. Claro, y contigo hemos visto un montón de casos de cómo las empresas que no tienen esta visión, una visión estratégica, que no plasman desde un inicio cuál es el resultado, hacia dónde van a avanzar, cómo quiebran, ¿no? Cómo cambian totalmente su giro de modelo de negocio, o que definitivamente pues sucede que termina incluso perdiendo reputación de marca, ¿no? Entonces, en todos estos casos, ¿a ti te ha tocado alguno que tú dices, aquí debió hacerlo de manera diferente, algo como muy personal que dices, este caso me ayudó a que a otros más no les pasara lo mismo? Yo recuerdo uno que siempre nos comentas al inicio, de cuando tú vas y haces el análisis y dices, le estás perdiendo. Cuéntanos alguno de esos. Mira, me ha tocado varios. ¿Qué es lo que he identificado en cada uno de ellos? Es exactamente cómo
la persona tiene esta falta de conocimiento, esta falta de visión, ¿no? Y entonces es como hablarle a la pared, ¿no? Entonces me ha tocado, por ejemplo, en empresas, por ejemplo, una empresa restaurantera donde empezamos a hacer el análisis del modelo de negocio y entonces decíamos, oye, bueno, hoy tu modelo no es rentable, o sea, no tiene capacidad de crecimiento, ganaba por diferentes circunstancias, ¿no? Y entonces cuando lo invitamos a decir, oye, pues vamos a reinventarnos, vamos a tratar de hacer este upgrade, ¿no? O sea, de lo que sí funcionó con el modelo actual, pero ajustando lo que hoy no funciona, que tenía que ver con la parte financiera y de costos. Al final el empresario tuvo mucho miedo y dijo, no, o sea, prefiero seguir igual. Probablemente a lo mejor tenga que hacer algunos cambios, pero no tengo miedo, ¿no? Entonces eso es lo que me he enfrentado con muchísimos entornos de decir, como no lo conozco, como no lo he visto, híjoles, no tomo la decisión, ¿no? Me tocó otra empresa metalmecánica igual, donde, repito, el potencial que tenía de expansión en otros mercados, inclusive internacionales, desarrollo de otras áreas de innovación, el empresario decía, no, sigamos igual, hagámoslo como sabemos hacerlo, ¿no? Y ese es un gran, gran riesgo, ¿no? Si bien lo que te ha hecho en su momento ser exitoso, pues no te garantiza en el entorno actual que lo vaya a seguir siendo. Y entonces eso es a lo que más me he enfrentado, Ceci, el encontrarme con posturas de miedo, de falta de visión, y que finalmente hace que, repito, o no le saques el provecho a todo el potencial del negocio, o el día de mañana no estés listo ante una situación que te pueda poner en riesgo, ¿no? Muy bien. Y hay algo que aprendimos desde el principio del diplomado, que es la definición de estrategia, ¿verdad? Y tú decías, hay gente que abusa de esta palabra estrategia y dicen que cualquier acción, cualquier, pues, como táctica que hacen ya es algo estratégico, pero entendí dos cosas. Uno es que estrategia al final es rentabilidad. ¿Qué tanto realmente obtenemos más beneficios de lo que invertimos? Y el otro es qué tanto realmente obtenemos este porcentaje del mercado, realmente llegamos a más personas que adquieran nuestro producto. Y lo que discutíamos Ceci y yo es como que sentíamos que esa definición de estrategia se quedaba como muy corta por la visión que tenemos de impacto social. Claro. Pero al final concluimos que sí era acertada. Obviamente tú eres el maestro, tienes la experiencia. Lo que hicimos fue nada más verla desde la perspectiva de lo social, que es rentabilidad traducida en cuánto invertimos y cuántos resultados económicos, pero también sociales y ambientales obtenemos. Y entendimos que justamente esta parte de porcentaje de mercado, pues es qué tanto llegamos a nuevos clientes, y al final lo que hacen las empresas es satisfacer necesidades. Entonces, si nosotros traemos que estas necesidades son sociales y ambientales, entonces también va en la misma línea. ¿Te hace sentido esta visión donde realmente la rentabilidad y el crecer a más mercados sí se pueda incorporar el impacto social como parte de esta misma estrategia? Mira, yo creo que estoy plenamente convencido que sí, por varios factores. Y hoy creo que el propósito social es una de las agendas más estratégicas por muchos factores. Hoy creo que el entorno en el que vivimos, externo, derivado, pues hemos visto, por ejemplo, el tema de China, ¿no? Hoy, como de alguna manera, pues está este entorno de aranceles, y platicarles un poco el contexto. En Estados Unidos creo que finalmente es uno de los que ya ha atestiguado el abandonar ventajas competitivas. ¿Y a qué me refiero? China hoy es el motor del mundo, ¿no? O sea, hoy es el manufacturero más competitivo que hay. Entonces, si tú quieres traer un producto, o sea, si tú quieres hacer un producto, es muy probablemente que en China hay uno más barato y con las características a veces está mejor, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué ha pasado en algunas economías? Y en Estados Unidos está muy focalizado, que al momento en que hay más importaciones de China, hay una correlación con más desempleo y pérdida de grandes poblaciones, ¿no? Muy focalizadas en industrias de importación que se desaparecieron. Entonces, hoy estoy convencido de que el mundo en el que estamos, Jorge, Ceci, es completamente ya distinto, que hoy el tema social es un elemento clave más allá de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque, repito, es más, tengo la experiencia de una empresa el año pasado, donde es una empresa que tiene aproximadamente 200 empleados, que fabrica maquinaria para ciertos sectores. Y hoy traer de China era
una tercera parte del costo de lo que esta empresa lo puede hacer con la gente. Es decir, hoy nos convenía que la gente jugara voleibol y traerlo de China, a que lo hiciera directamente en la planta. Y entonces el asunto es que hoy creo que el sentido capitalista netamente de los empresarios, de decir cómo soy más rentable, porque repito, hoy soy más rentable trayéndolo de allá, ¿no? Y me va a generar más dinero en la bolsa. Pero hoy el problema social que ya se está dando en muchos lugares, ¿no? Repito, en Estados Unidos, digo, creo que gran parte del ecosistema por el cual el presidente Trump ganó vino de esa fuerza laboral desplazada. Y entonces eso habla hablando de una problemática que es trabajo, de cómo hoy las reglas del juego se están reconfigurando, cómo finalmente hoy es hoy creo que debe ser dentro de las agendas estratégicas la parte social uno de los elementos fundamentales, porque ya quedó demostrado que solamente ir por la rentabilidad genera impactos sociales de largo plazo. Y hoy estamos viendo las consecuencias, claro, ¿no? Y pierdes competitividad. O sea, al mandar decir, oye, mándalo todo para allá, mándalo todo para allá, de pronto dices, bueno, ¿y entonces qué hago con mi gente, no? O sea, ¿cómo? O sea, la dejé de capacitar. O sea, y entonces hoy estoy convencido de que el impacto social tiene que ser un elemento fundamental en las agendas, que inclusive entendamos como el beneficio o el impacto social como una rentabilidad de largo plazo, que va a generar un mercado comprometido a la marca, un mercado que valora el tema del beneficio. Esta empresa está trabajando con la población, está trabajando con ayudar a impactar menos el medio ambiente. Entonces, hoy estoy convencido que es un mundo distinto. Las reglas del juego con las que trabajábamos o hacíamos las estrategias hace un par de años, pues están en un proceso de reconfiguración. Y hoy, créanmelo, es fundamental pensar ya no en el tema del dinero solamente. Evidentemente hay que ser rentables para seguir creciendo, pero... Porque si no somos seres de luz. Sí, y sobre todo, pero sabes, sobre todo exactamente, si no somos seres de luz, pero hoy el riesgo que tenemos de competitividad contra grandes monstruos, como en este caso es China y todo el potencial económico que tiene, nos pone en una situación de debilidad y que también de oportunidad. O sea, el tema arancelario que se está dando hoy es una gran oportunidad, Jorge Ceci, porque va a permitir que empresas pymes reflexionen y digan, yo quiero ser ese proveedor que hoy China no puede ser. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, tiene un arancel de X porcentaje, ¿no? Entonces, hoy el volcar, y lo vemos dentro de inclusive de la misma estrategia del Plan México que hoy se tiene en el gobierno federal, cómo es, apoyemos a las pymes, pero las pymes beneficiadas van a ser aquellas que sean competitivas, ¿no? Entonces creo hoy que, repito, ambos dos entornos se están combinando para que la agenda estratégica esté el espacio de manera muy bien, el tema de impacto social, junto con el de rentabilidad y participación de mercado. Sí, justo esta parte también que dices de impacto social, también no olvidar el ambiental. Esto que dices de que tienen que traer y si me sale más caro, pero también medir el tema de huella de carbono. O sea, ¿cuánto le cuesta al medio ambiente traer esos supercontenedores de China, ¿no? O sea, una huella invaluable. O sea, también el tema del sobrecalentamiento que traemos, ¿no? De repente los empresarios no visualizan de que, oye, si ya no hay agua, ¿cómo vas a producir? Si la estás contaminando, ¿cómo va a ser tu producción, ¿no? Entonces, si no cuidamos todos los recursos naturales básicos que se necesitan para operar, definitivamente no va a haber ese crecimiento, esta competitividad de las empresas y pues no hay valor compartido para nadie, ¿no? Entonces, sí, no, es que al final, con lo que dice Ceci, es esta lógica de rentabilidad no solamente va a ser conseguir más dinero, sino cómo también no se contrapone con el generar más beneficios para las otras personas que están alrededor, y que si yo quiero ganar más dinero, pero porque me sale más barato en mi país, yéndome a otro país, pero pagándole menos, realmente es algo verdaderamente estratégico para tu negocio. En algún punto te puede afectar en imagen, ¿va? Te puede afectar a lo mejor por hacerlo en un país donde pues puedes pagar más barato. A lo mejor es porque en ese país hay problemas donde puede estallar una guerra y eso podría afectarte ahora en tu cadena de suministro más adelante. Y creo que uno de los puntos claves que las empresas tenían que entender, y quisiera que nos dieras tu opinión, es que las empresas resuelven necesidades de las personas,
¿Vale? ¿Y qué tal si ahora empezamos a identificar no solamente necesidades de consumo o sobreconsumo inclusive, sino realmente necesidades sociales y ambientales que tienen? Es decir, o sea, hay personas que, o sea, si yo me dedico al tema de alimentación, pues ¿cómo puedo lograr ayudar a este grupo de personas que no tiene acceso a esta alimentación, una alimentación de calidad, y creo un producto y entonces diversifico mi oferta dentro de la misma industria que ya me encuentro y llego a este otro grupo de personas? Como yo, si lo que quiero es resolver un tema de transporte, ¿va? Y estoy viendo de que hay muchas personas migrantes o hay muchas personas que se están moviendo lo podemos ver aquí en el área metropolitana de Guadalajara, para transportarse de su casa a su trabajo, realmente pierden muchas horas de trabajo. ¿Cómo podría eficientar a lo mejor el transporte, la movilidad? Y entonces entender que las oportunidades de negocio también se convierten en oportunidades de impacto social. ¿Te hace sentido? Cuéntanos un poquito si lo has visto. Mira, yo creo que primeramente hay que ver que el impacto social no es un tema de remanente, o sea, no es un tema de si te sobra o es un tema de cuánto voy a destinar. Yo creo que el tema del impacto social viene desde el propósito, viene inclusive, yo podría decirlo, desde una conceptualización de ventaja competitiva. Pongo un ejemplo, la otra vez estaba escuchando un podcast muy interesante de la directora del Grupo Expansión. Okay. Y entonces ella decía que tiene una situación muy particular con un hijo que de alguna manera tiene una discapacidad de nacimiento. Y bueno, eso la llevó a investigar y a envolverse en este tema de proyectos de inclusión. Y entonces hablaba del caso de Nissan, cómo Nissan de pronto ante una problemática que tenía en el área de pintura, tenía que traer a personas que finalmente tenían estos tipos de protectores para los oídos porque el nivel de ruido, de contaminación auditiva era muy alta, ¿no? Entonces, están buscando cómo buscar tecnología para pues, que las personas que están trabajando ahí no se fueran afectadas. Entonces, alguien creativo dijo, ¿y si traemos a alguien con problemas de audición? Dice, a ver, y entonces entonces integraron personas con problemas de audición y fue un éxito. O sea, eran más eficientes, eran más rentables. O sea, y entonces empezaron a crearte un ecosistema en Aguascalientes de inclusión, viendo estas, que en algún momento podemos decir discapacidades como ventajas competitivas, ¿no? Y entonces no fue un proceso de si me sobra, fue un proceso donde me representa una ventaja competitiva, ¿no? Hemos visto cómo a veces, inclusive en temas de inclusión hacia, por ejemplo, mamás solteras, genera un nivel de pertenencia. Si tú les permites tener este nivel de equilibrio de vida y carrera, son personas maravillosas que te dan un ecosistema de productividad altísimo, no en horas, sino en productividad real. Entonces, hoy ver el impacto social, repito, yo creo que tiene que verse más desde una oportunidad de ventaja competitiva, más que de un tema de compromiso, de distintivo, de presunción o de remanente, sino un tema donde hoy si no lo tengo me pega, ¿no? Exacto. El tema de simplemente la integración en la cadena de suministro, lo hemos visto con grandes empresas cómo han trabajado, por ejemplo, desde Starbucks, el desarrollo de apoyo hacia los productores en Colombia, en México, donde compran a un precio más alto, donde les dan capacitación. Vemos todo un ciclo de riqueza que finalmente genera abundancia para toda la cadena. Y permite asegurar procesos de abastecimiento para, en este caso, la empresa que finalmente lo está desarrollando, ¿no? Y entonces no pone en riesgo su calidad, exacto, su suministro, y por otro lado está ayudando a un entorno donde finalmente cada vez seamos más equitativos y ayude a crear crecimiento y bonanza para todos, ¿no? Entonces yo estoy firmemente convencido, Jorge Ceci, que el impacto social debe ser visto desde la ventaja competitiva y el propósito, más que como un efecto de cumplimiento o de dádiva, ¿no? Y ahí van a encontrar grandes áreas de oportunidad. Sí, y la realidad es que debemos de comenzar a evolucionar esta conciencia empresarial de que no es realmente un gasto, sino puede ser un gasto si no lo hacemos de manera estratégica. O sea, se puede convertir en un gasto y nos puede quitar dinero, nos puede quitar tiempo, nos puede quitar recursos, puede distraer de la estrategia empresarial, pero si la integramos y si vemos el impacto como una manera en la que podemos superar retos, ¿verdad? Aquí ya tú lo mencionaste en este ejemplo, o sea, realmente afectaba, pero ¿qué tal si incluimos a personas que tienen alguna discapacidad auditiva? Ok, lo integramos y podemos potenciar mucho más y lo podemos hacer de manera inclusiva. Entonces, si entendemos que podemos integrar el impacto social en diferentes áreas y que
el impacto social no es algo que nos lleva hacia atrás, sino que nos lleva hacia adelante, entonces vamos a poder lograr generar más impacto, vamos a poder crecer más, y al final eso es lo que justamente hoy estamos hablando, el propósito como ventaja competitiva, ¿sí o no, Ceci? Totalmente de acuerdo, y que vayan cambiando como esta mentalidad, porque sí vemos a muchas empresarias y empresarios que dicen, no, es utópico, las empresas sociales o regenerativas, ya en tus sueños, ¿no? Entonces tampoco, o sea, creo que podemos ir de poco a poco con buenas prácticas, incluyéndolo dentro de las empresas, haciendo que sea esa parte que no sea forzado, ¿no? Porque muchas veces hemos visto malas prácticas de greenwashing, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen ese potencial de transformar, de cambiar al mundo, de realmente generar valor compartido, generar riqueza y que también pues apoyar a las personas y al medio ambiente, ¿no? Entonces, no verlo como, sí, los utopistas, los soñadores sociales, ¿no? Entonces, creo que todas las empresarias y empresarios tienen ese gran potencial. Lo hemos visto en muchos casos, existen muchísimas empresas que ya están llevando adelante esta filosofía, son rentables, que eso es muy importante, entre más rentables sean, mayor impacto generan, y eso es justo la nueva filosofía de empresas que queremos, ¿no? Siempre dicen, quiero ser la mejor empresa del mundo. No, sean las mejores empresas para el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues nos gustó mucho compartir aquí con Arturo el diplomado. Él también agrega a la parte de responsabilidad social y vimos ahí un montón de detalles. Incluso teníamos una compañera de derecho muy buena que hablaba justo de derechos humanos, todo el clima laboral que debemos de contemplar dentro de las empresas, y creo que eso es súper importante. Entonces, para ir cerrando, Arturo, ¿tú crees que es posible cambiar el mundo a través de las empresas y seguir siendo competitivos? Sí, como les comentaba, yo creo que lo que se ha demostrado mucho es el nivel de impacto, de beneficio que existen estas iniciativas, ¿no? Un poco para que dimensionemos, un poco con el ejemplo que les daba de Nissan, decía esta directora que todo lo que ocasionó, es decir, al momento de traer a esta persona con discapacidad auditiva, empezaron a tener dinero. Entonces, cuando llegaban pues allá en Aguascalientes a comprar cosas, la gente pues no podía comunicarse porque no hablaban el lenguaje. Eso hizo que la misma gente aprendiera el lenguaje de señas, porque quería vender los productos. Entonces, dice, al final se creó todo un programa de iniciativa privada que finalmente logró integrar sociedad de manera autónoma. O sea, eso no fue ya una iniciativa ni siquiera de Nissan, fue una iniciativa de los comerciantes para decir, oye, pues estamos viendo que estas personas con discapacidad tienen, o sea, tienen lana, pues ahí queremos vender nuestros productos y servicios, y los llevó a una inclusión. Entonces, yo estoy convencido de que los proyectos de impacto social, repito, son proyectos que no buscan cambiar un pedacito, sino que el impacto es que van a generar cambios indirectos muy grandes. Entonces, yo creo que, repito, debe estar dentro de la agenda estratégica de todas las organizaciones. Yo creo que las empresas que no tengan en su propósito como finalidad un impacto social van a desaparecer en el largo plazo, y que los resultados de esforzarnos en esta agenda no los veamos de corto plazo, van a ser de largo, y eso nos va a garantizar de alguna manera seguir siendo competitivos y estar presente en el mercado, y pues finalmente desarrollar ventajas competitivas sustentables. Muy bien, pues para quienes han llegado a esta parte final del podcast y lo que quieren es encontrar la estrategia que permita lograr esos objetivos empresariales que tienen y combinarlo con iniciativas de impacto social, les invitamos a que agenden una cita para realizarles un escáner de impacto. Aquí debajo de este video van a encontrar el link para que puedan agendarlo y podemos ayudarles. Así que pues para cerrar, Arturo, ¿cómo alguien puede saber más sobre lo que estás haciendo, sobre el diplomado de alta dirección y planeación estratégica que hacen en Steigen Business College? Sí, pues mira, dentro de Steigen tenemos varias áreas de capacitación. Tenemos también, soy presidente de AIDE México, es la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor. Tenemos varios programas, Jorge, Ceci, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos programas de formación en alta dirección, en consejos consultivos. Estamos desarrollando la parte humana, y sabes que creo que también mi compromiso, Jorge, Ceci, aprovechando el podcast, va a ser integrarlos para desarrollar la parte de impacto social. Cuenta con nosotros. Creo que en la asociación vamos a estar muy contentos de poder crear esa área de enfoque
y mi compromiso va a ser, aprovechando el podcast, pues integrarlos al proyecto. Y bueno, ahí van a encontrar, si quieren seguirnos, no sé si podemos compartir Por aquí un favor, poco nuestra Claro. página en www.soyempresario.org. Pueden encontrar todo lo que nuestra asociación, junto con Steigen como unidad de capacitación, podemos encontrar. Pero me comprometo a integrarlos en la agenda. Digo, Wow. para ser congruentes, creo que nos va a ir muy bien trabajar en conjunto Claro que sí. con todos los proyectos que estamos haciendo en AIDA México. Pues muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias, Ceci, por codirigir este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.